Hola a todas y todos. Vamos a ver en este video las ecuaciones más importantes del segundo principio de la termodinámica. Vamos primero a poner un poco en contexto cómo surgió el segundo principio y a qué se aplicaba. Y después vamos a ver las ecuaciones que son más relevantes para el desarrollo de este curso, donde ustedes van a aprender a calcular cambios de la entropía, que es la función de estado que introduce el segundo principio de la termodinámica. Van a aprender a usar el signo de los cambios de entropía como criterio de espontaneidad, y también van a aprender a usar, van a aprender qué es la energía libre y cómo la podemos usar como criterio de espontaneidad. Bueno, entonces empezamos. Es bien sabido por todos, digamos, de nuestra experiencia cotidiana. Sabemos que hay procesos que ocurren espontáneamente en un sentido y que jamás ocurren en un sentido contrario. Si yo les digo que estas dos fotos fueron sacadas con diferencia de tiempo y les pregunto cuál de las dos fue sacada primero, bueno, en principio ustedes pueden no saber la respuesta, pero me dicen, bueno, ¿qué temperatura la sacaste? Yo digo, bueno, saqué estas dos fotos, fueron sacadas a 20 grados. Bien, entonces ustedes saben que si estas fotos fueron sacadas a 20 grados y yo tengo agua líquida a 20 grados, ese agua líquida nunca a 20 grados se va a transformar en agua sólida. Entonces saben que esta foto fue sacada primero con el agua que saqué, no sé, de un freezer, la puse arriba de la mesada que estaba a 20 grados y entonces empecé acá y terminé acá. Y al revés, si yo le digo, no, estas fotos fueron sacadas en una cámara refrigerante que estaba a menos 15, bueno, ustedes saben que esta fue la foto que saqué primera y esta es la foto que saqué después. Y así como hay muchos otros procesos que nosotros los observamos en la naturaleza ocurrir en un sentido y no en otro. Por ejemplo, si tengo dos bloques en contacto térmico a distinta temperatura, sabemos que el proceso espontáneo es que haya una transferencia de calor desde el sistema que está más caliente al que está más frío hasta que las temperaturas sean iguales. Entonces, este es el sentido espontáneo, y lo opuesto, que se transfiera calor de un sistema a otro cuando ambos tienen la misma temperatura y que uno se caliente y que otro se enfríe, eso no ocurre jamás. Esto no es espontáneo. Y lo mismo con el ejemplo que tienen mostrado acá a la izquierda de un proceso de difusión. Si yo tengo un recipiente vacío y otro lleno de gas y abro la válvula, lo que va a ocurrir es que la presión del gas, digamos que el gas se va a esparcir hasta que la presión se haga homogénea y tenga la misma cantidad de gas a ambos lados, y jamás va a ocurrir que si yo tengo un sistema como el que está acá abajo con el gas repartido entre los dos balones, espontáneamente todo el gas que está en uno de los balones se transfiera al otro. Eso no va a ocurrir jamás. Sin embargo, los procesos que yo les muestro acá, por ejemplo, que todo el gas que está en el balón A se junte en el balón B, no viola ninguna ley de la naturaleza, así la segunda ley, pero no viola ni la primera ley de la termodinámica ni viola las leyes de Newton. Y lo mismo pasa con este proceso acá, en donde dos sistemas a la misma temperatura comienzan a transferirse calor de manera tal que uno se calienta y otro se enfría. Ese proceso tampoco viola la primera ley de la termodinámica, y sin embargo nunca ocurren. Y nunca ocurren porque esos procesos violan la segunda ley de la termodinámica. Entonces la segunda ley de la termodinámica me permite predecir que esos procesos no van a ocurrir. Ahora ustedes me van a decir, bueno, yo ya sé que esos procesos no ocurren, no necesito que vengas a enseñarme ninguna segunda ley de la termodinámica para saber que eso no va a ocurrir, ya lo saben. Bueno, pero hay situaciones en donde no es tan claro si un proceso va a ocurrir o no. Por ejemplo, si yo mezclo ciertos reactivos en un recipiente, si va a ocurrir reacción o no, o hasta cuándo va a ocurrir y cómo se va a alcanzar el equilibrio. Y una vez que se alcance el equilibrio, ¿qué pasa si yo caliento, o si yo enfrío, o si yo ejerzo más presión? Bueno, entonces, en todas esas otras situaciones que son más complicadas que
los ejemplos que yo les puse para introducir el tema, en todas esas otras situaciones es necesario recurrir al segundo principio de la termodinámica o a funciones que se derivan del segundo principio de la termodinámica para poder saber qué va a pasar, para poder decidir si el sistema está en equilibrio o no, y si no está en equilibrio, cuál es el sentido espontáneo de las transformaciones que se van a observar. Bueno, ahora, yo les voy a contar primero los postulados históricos de la segunda ley de la termodinámica y simplemente a modo de presentación y con la idea de que ustedes están haciendo una carrera que es científica, aunque, digamos, no esté quizás la fisicoquímica o la termodinámica entre las cosas que más les gusta estudiar, van a ser científicos y tienen que tener un background sólido en todo lo que son las ciencias. Entonces, vamos a ver primero la segunda ley en su contexto histórico y después vamos a ver la aplicación a las ecuaciones que son relevantes para el curso y que también son más importantes después para otras materias que ustedes van a ver más adelante, no sé, en biofísica o en bioquímica de macromoléculas. ¿Cuál es el contexto histórico de la segunda ley de la termodinámica? La revolución industrial, que es un periodo que más o menos aproximadamente comienza a mediados de 1700 y termina a mediados de 1800 en Europa, y ese proceso estaba caracterizado por la transición desde una época en que los productos se elaboraban de manera manual a la utilización de las máquinas. Entonces había un gran interés en lograr que las máquinas sean más eficientes, transformando todo el calor que uno le entrega cuando quema un combustible en hacer trabajo. El que lograba hacer eso iba a tener más plata y, como ustedes saben, eso es un motor que mueve el mundo en la época de la revolución industrial y ahora también, para bien o para mal. Bueno, entonces, por ejemplo, yo les pongo acá en esta pantalla algunos ejemplos de lo que sería una máquina a vapor. Vamos a poner estos dos, son dos máquinas. En este caso, caliento un líquido, ese líquido se evapora y ese vapor mueve una turbina con el cual yo obtengo un trabajo. Después el vapor lo condenso y vuelvo a inyectar el líquido, uso una bomba para volver a inyectar el líquido y hacer que esto funcione como un ciclo. Un ejemplo de eso sería una máquina a vapor, una locomotora a vapor, como tienen esquematizado acá, solamente que acá falta la parte donde el líquido vuelve a entrar en el recipiente. Bueno, esto es lo que se llama una máquina de combustión externa, porque yo necesito quemar algo para hacer que se produzca el vapor. Y después tenemos como ejemplo una máquina de combustión interna, el motor del auto. Este es un motor de 4 tiempos como el que tienen los autos que funcionan a nafta. Digamos, la característica esencial que yo les quiero mostrar es que vean que cuando uno tiene una máquina, cuando tiene un motor, yo siempre tengo que tener un proceso cíclico. O sea, el material que hace funcionar la máquina, en este caso el líquido y el vapor, o en este caso los gases, tienen que funcionar en un proceso cíclico. Empiezan en un punto, realizan varias etapas y después vuelven a la etapa inicial. Por ejemplo, representando un proceso cíclico en un gas ideal, sería el que está acá. Vamos a empezar, supónganse que yo empiezo en el punto B, y entonces caliento a volumen constante, entonces el sistema toma calor, calienta y va hasta el punto C. Y después hago un trabajo, el sistema hace trabajo sobre el entorno porque se expande, supónganse que está fuera una curva diabática, entonces se expande y hace trabajo. Después acá se enfría, o sea que acá el sistema está cediendo calor, acá este calor es negativo, el sistema pierde calor y se enfría desde A, y después el entorno hace trabajo sobre el sistema y lo vuelve a comprimir
hasta el punto B. Ahí tengo las etapas en las que intercambia calor y acá tengo las etapas en las que intercambia trabajo. Fíjense que el trabajo hecho por el sistema es la curva, el área bajo esta curva, y el hecho por el entorno es el área bajo esta curva, de manera tal que lo que está encerrado acá es el trabajo que hizo, el trabajo neto que hizo el sistema sobre el entorno. O sea, cada vez que hago este ciclo, se realiza esta cantidad de trabajo. Y esta cantidad de trabajo es igual al calor neto, que es la diferencia entre el calor que entró y el calor que salió. Entonces, si yo estoy diseñando una máquina y quiero que esa máquina funcione de la forma más eficiente posible, lo que quisiera es que este calor fuera cero, porque entonces todo el calor que yo absorbí lo estaría transformando en trabajo. Eso sería lo ideal, eso es lo que me aumentaría la eficiencia de la máquina. Hay otra forma en la que pueden funcionar las máquinas, que sería con el ciclo yendo al revés. ¿Y qué significa el ciclo yendo al revés? Fíjense que si el ciclo va al revés, entonces el resultado neto es que el entorno hace un trabajo sobre el sistema, que es ese WTOT, pero ahora este WTOT tiene signo positivo, o sea, el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema, y el sistema, ¿qué es lo que hace? Saca calor de una fuente fría y lo manda a una fuente caliente. Capaz que así contado a ustedes les puede parecer algo un poco esotérico, y sin embargo, esa es la forma en la que funcionan las heladeras y los aires acondicionados. Obtienen trabajo de la red eléctrica y sacan calor de una fuente fría, por ejemplo el gabinete de la heladera, y lo tiran a una fuente caliente que es, no sé, la cocina. Esa es otra forma de hacer funcionar una máquina, haciendo un proceso cíclico. Bueno, el segundo principio de la termodinámica, en sus formulaciones históricas, me dice algo acerca de estos dos tipos de funcionamiento, de la máquina térmica común y la máquina térmica en sentido inverso, que es refrigerante. Vamos a ver entonces los enunciados históricos del segundo principio. Uno de ellos, entonces, es el postulado que se llama de Kelvin y Planck. Dice que es imposible construir una máquina térmica que, funcionando de manera cíclica, transforme todo el calor recibido del entorno en trabajo. O sea, no puede haber una máquina que todo el calor que toma lo hace trabajo, siempre una cierta cantidad se pierde y se disipa a la fuente fría. El segundo enunciado, que fue hecho por Clausius, dice que es imposible construir una máquina térmica cuyo único efecto sea tomar una cierta cantidad de calor de una fuente fría y transferirla a una fuente caliente. En términos prácticos, ¿esto qué significa? El primero, el de Kelvin y Planck, lo que me dice es que yo no puedo tener un motor que no se caliente. O sea, ustedes habrán notado que cada vez que tienen un motor, el motor de la heladera, o puede ser, no sé si ustedes tienen una computadora que tenga un GPU, el GPU, siempre que tengan algún sistema produciendo un trabajo, esos van a notar que se calienta. ¿Y por qué se calienta? Ese es el calor que se está perdiendo, el calor que el sistema sacó de la red eléctrica y en vez de convertirlo todo en trabajo, una parte se pierde. Y este segundo enunciado lo que me dice es que no puedo tener una heladera o un aire acondicionado que funcione sin gastar electricidad. Si yo quiero sacar calor de un lugar que está frío y mandar ese calor a un lugar que está caliente, tengo que hacer un trabajo. Y eso, en el caso de la heladera y el aire acondicionado, me implica que voy a gastar electricidad. Bueno, entonces vamos a pasar ahora de estos enunciados que son históricos a lo que nos incumbe en este curso, porque me imagino que ustedes se estarán preguntando ¿y cómo afecta todo esto que me dice la profe de físico-química a la tribu de los gorgonitas? ¿Qué tiene que ver? Si a mí yo estoy estudiando biotecnología o ingeniería de alimentos, ¿por qué me importan las máquinas térmicas? Que realmente yo creo que no me importan. Bueno, y nos importa o les debería importar porque estos enunciados
condujeron al reconocimiento de una nueva función de estado, que es la entropía. Y a partir de las propiedades de la entropía podemos predecir qué procesos ocurren espontáneamente y cuáles jamás van a ocurrir en determinadas circunstancias. Es enorme la cantidad de procesos que son súper interesantes en bioquímica y en biofísica y que se pueden estudiar conociendo o aplicando los principios de la termodinámica, en particular el segundo principio. Yo acá les puse, digamos, a modo de ejemplo y para ver si logro motivarlos un poco más que con las máquinas térmicas, dos de los ejemplos que a mí me parece que son de los más importantes. Uno es el funcionamiento de una proteína de membrana que se llama la ATPasa, que lo que hace es sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. Este proceso, el síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, es un proceso que no es espontáneo en forma aislada, y sin embargo los organismos disponen de esta proteína que utiliza otro proceso espontáneo, que es la transferencia de protones desde un lugar donde está en alta concentración hacia un lugar de baja concentración. Se acopla este proceso de transferencia de protones a la síntesis de ATP y se logra que en las condiciones fisiológicas esta síntesis sea un proceso espontáneo, mientras que de forma aislada, sin esta proteína, no lo sería. Otro proceso espontáneo que también se puede estudiar utilizando termodinámica es el plegado de las proteínas. Obviamente ambos procesos y muchos otros que se pueden estudiar con el segundo principio están fuera del alcance del curso de físico-química. Esto es simplemente, se los presento a modo de ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a dar los enunciados que nosotros vamos a usar, que vamos a aplicar de la segunda ley. Les digo los enunciados en plural porque les voy a dar dos versiones que son equivalentes. Entonces, acá va primera versión de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que existe una función de estado que se llama entropía y se designa con la letra S, y esta función de estado cumple con la siguiente propiedad. El diferencial de entropía es igual al cociente entre el delta de calor reversible y T, la temperatura. Ojo, esta T es T absoluta. Y además, el segundo principio me dice otra cosa más, y es que el diferencial de entropía del universo es mayor o igual que cero, donde la igualdad, o sea, el diferencial de S del universo es igual a cero si el proceso fue reversible, mientras que la desigualdad, o sea, diferencial de S del universo mayor a cero, corresponde a un proceso que es irreversible. Y acá ya se puede ver algo que es, digamos, un anticipo de la utilidad del segundo principio. Aquellos procesos que disminuyen la entropía del universo jamás se observan. O sea, que si yo estoy analizando un proceso y veo para ese proceso cómo cambia la entropía del universo, y veo que durante ese proceso, en algún momento, la entropía del universo disminuyó, eso no se observa, eso no va a pasar jamás, jamás de los jamases. Y un comentario sobre esta ecuación, que es la que nosotros más vamos a utilizar, o por lo menos una que nosotros vamos a utilizar y mucho, es, fíjense que la ecuación que me da el segundo principio para calcular cambios de entropía necesita que el proceso sea reversible. O sea, yo voy a calcular un delta de S integrando el diferencial de S, y eso es integrar acá, el delta de Q reversible sobre T. Entonces, ¿qué pasa si mi proceso es irreversible? Porque si mi proceso es reversible, no hay problema. Calculo el calor utilizo
una expresión para el calor de mi proceso y hago el cálculo. Ahora, ¿y si mi proceso es irreversible, qué pasa? Bueno, entonces, en ese caso no voy a poder usar el calor del proceso para hacer el cálculo. Tengo que buscar un camino alternativo que una los mismos estados para poder hacer el cálculo de la variación de entropía por el camino reversible. O sea, yo solamente puedo usar esta fórmula en procesos que son reversibles. Y si el proceso no fue reversible, tengo que inventarme un proceso reversible que una los mismos estados y hacer el cálculo por ese proceso que fue hipotético. Segunda versión del segundo principio de la termodinámica. El enunciado es igual. Existe una función de estado que se llama entropía y se designa con la letra S y que cumple con esta propiedad. El diferencial de S es mayor o igual que delta de Q sobre T. ¿Dónde? La igualdad se cumple para los procesos reversibles, lo que es claro, fíjense que yo acá pongo igual y tengo la ecuación que tenía antes con el calor reversible, y la desigualdad se cumple en los procesos irreversibles. Esta ecuación se llama la desigualdad de Clausius. Y se puede demostrar que esta ecuación que está acá, digamos, la desigualdad de Clausius, y las ecuaciones de la filmina anterior, o sea, diferencial de universo, vamos a ir para la filmina anterior. Esta ecuación y esta ecuación son equivalentes a esta, la desigualdad de Clausius. Entonces, se puede demostrar la equivalencia entre estos dos enunciados y además también se puede demostrar que ambos son equivalentes a los enunciados de Kelvin y Planck y Clausius. Si ustedes van a los libros de termodinámica que nosotros les recomendamos en la bibliografía, el Atkins o el Levin o el Alberti, Leibler, cualquiera, Castellan, todos van a encontrar muchas y muchas hojas que van desde los enunciados históricos del segundo principio hasta la definición de entropía. Nosotros todo eso lo vamos a saltear. Ustedes no vamos a hacer la demostración de todas esas equivalencias. Lo que sí me importa es que se queden con esta idea, que existe la entropía, que la entropía es función de estado, entonces como cualquier estado de equilibrio de un sistema tiene una temperatura, un volumen y una presión, y con el primer principio aprendimos que tiene una energía, bueno, acá con el segundo principio aprenden que también tiene una entropía. Y además tengo una fórmula para calcular los cambios de entropía en procesos reversibles, o puedo usar la desigualdad de Clausius en una forma bastante interesante que la vamos a empezar a aplicar unas filminas más adelante. Bueno, entonces, hasta ahora hablamos de entropía en procesos reversibles e irreversibles. ¿Qué pasa con el equilibrio? Entonces, fíjense que acá tengo representado en la pantalla qué es lo que pasaría con la entropía del universo durante un proceso. Acá tengo que la entropía empezó a subir y fue subiendo, subiendo, subiendo. El hecho de que la entropía esté subiendo me indica que está ocurriendo un proceso espontáneo. Entonces, tengo durante esta primera etapa un proceso irreversible o espontáneo. Fíjense que yo uso las palabras irreversible y espontáneo como dos cosas que se pueden intercambiar, significan lo mismo. Irreversible y espontáneo es lo mismo. Ahora, llega un punto en donde la entropía del universo ya no aumenta más, sino que se queda en un valor constante. Si se queda en un valor constante quiere decir que no puede seguir aumentando, porque si hubiera algo que hiciera aumentar la entropía del universo, eso ocurriría espontáneamente. Entonces, si ya no aumenta, es que no puede seguir aumentando. Y entonces quiere decir que la entropía del universo alcanzó su valor máximo. Entonces, cuando dejan de producirse cambios, que es cuando se alcanza el equilibrio, la entropía del universo alcanzó su valor máximo para las condiciones que yo tengo. Entonces,
acá surge otra situación en la que el diferencial de S del universo es igual a 0. Recién vimos que el diferencial de S del universo es igual a 0 en los procesos reversibles, pero una consideración de un esquema como este, que representa cualquier proceso irreversible que a mí se me ocurra pensar, me lleva a la conclusión de que el diferencial de S del universo también es igual a 0 en el equilibrio. Entonces, conclusión, por ahora lo que podemos decir de los usos de la entropía como criterio de espontaneidad. El diferencial de S del universo es mayor que 0 en los procesos reversibles y se cumple esta forma de la desigualdad de Clausius justamente con el signo del desigual. Diferencial de S es mayor que delta de Q sobre T. En los procesos reversibles el delta S del universo es igual a 0 y lo mismo pasa en el equilibrio, y en ambos casos lo que tengo es que el diferencial de S es delta de Q sobre T. Entonces yo me voy a basar el uso de la entropía como criterio de espontaneidad en lo que pasa con el diferencial de S del universo. Si hago un cálculo, una evaluación y veo que el diferencial de S del universo es positivo para un cierto proceso, ese proceso va a ocurrir y es irreversible. Si para las condiciones que yo tengo el diferencial de S es 0, o está ocurriendo un proceso reversible o el sistema está en el equilibrio. Y si yo hago un cálculo y me dice ese cálculo que el diferencial de S del universo es negativo, o sea que la entropía del universo está disminuyendo, ese proceso no va a ocurrir porque viola el segundo principio, pero va a ocurrir el proceso opuesto, porque el proceso opuesto es el que tiene el diferencial de S positivo y es espontáneo. Entonces, estas son las conclusiones que podemos plantear por ahora sobre el uso de la entropía del universo como criterio de espontaneidad o criterio para decir si un sistema está en equilibrio o no. Y dicho esto, digamos, planteado así, vamos a pasar ahora a cómo hacer cálculos del diferencial de S de mi sistema. Una cosa que es importante, que me interesa destacar ahora, es que el uso de la entropía como criterio de espontaneidad siempre está basado en la entropía del universo, no en la entropía del sistema. O sea, el segundo principio me dice que la entropía del universo no puede disminuir, pero la entropía del sistema puede disminuir o puede aumentar o puede permanecer constante, y eso no tiene nada que ver con la reversibilidad o irreversibilidad. Si voy a usar entropía como criterio de reversibilidad e irreversibilidad, tengo que mirar la entropía del universo. Bueno, entonces ahora vamos a ver distintos cálculos de delta S. Primer ejemplo que vamos a considerar es un calentamiento o un enfriamiento a P o B constante. Entonces aplico la fórmula diferencial de S es delta de Q reversible sobre T, y en realidad no me importa si el proceso, por ejemplo, si yo calenté algo de 20 grados a 80 grados, si lo hice reversible y fui calentando muy de a poquito, poniendo siempre en contacto con un entorno que tuviera una temperatura infinitesimalmente superior, o si calenté de golpe poniendo mi sistema en contacto con, no sé, la llama hasta que fue de 20 a 80 grados. Bueno, no me importa. ¿Por qué? Porque como S es función de estado, yo el cambio de entropía en calentar desde 20 hasta 80 grados en el proceso reversible tiene que ser igual al proceso irreversible, y entonces uso directamente las fórmulas del proceso reversible. En este caso es muy sencillo. Calculo delta de Q, que es delta de Q reversible, con la fórmula de la capacidad calorífica e integro. Entonces, acá reemplacé, fíjense, el delta de Q reversible con la capacidad calorífica por diferencial de T. Y todo esto lo integro entre T inicial y T final. Esto es la integral de esto que está acá, que es el diferencial de S, y por lo tanto me da el delta S.
Esta es la fórmula general. En el caso en el cual yo pueda sacar o considerar que la capacidad calorífica no depende de la temperatura, la puedo sacar afuera del integral y me queda esta ecuación que está acá. Otro ejemplo de cálculo de cambio de entropía es el cambio de entropía un cambio de fase, lo que se llama un cambio de estado de agregación. Para poder hacer el cálculo, tienen que recordar que estos cambios de estado de agregación ocurren a temperatura y presión constante. Entonces, además, como P es constante, el calor intercambiado es delta H. Entonces comenzamos con la fórmula para calcular el cambio de entropía. Delta S es igual a la integral del delta de Q reversible sobre T. Y ahora, como T es constante, yo la puedo sacar afuera de la integral, entonces me queda 1 sobre T por la integral del Q reversible, que es el calor reversible sobre T. Y este calor, dijimos, es delta H. Entonces, el cambio de entropía de un cambio de fase es igual al cociente entre el cambio de entalpía del cambio de fase y la temperatura de equilibrio, o sea, la temperatura a la cual se lleva a cabo el cambio de fase. Bueno, ahora vamos a ver una fórmula, vamos a hacer una derivación un poquito más larga, una fórmula que sirve para calcular los cambios de entropía de cualquier transformación que tenga o que sufra un gas ideal. Para hacer el cálculo empezamos con el primer principio. El primer principio me dice diferencial de es delta de trabajo más, delta de calor más delta de trabajo. Entonces, en general, como para hacer los cálculos de entropía yo necesito el calor reversible, voy a imaginar que ese pequeño cambio de estado, esa pequeña transformación que tuvo un diferencial de se llevó a cabo a lo largo de un camino reversible. Entonces, escribo diferencial de energía interna es igual al delta de Q reversible más el delta de W reversible. Y acá despejo el delta de Q reversible. Bueno, y ahora, ¿qué hago? Vamos a ver, yo quiero tener delta de Q reversible sobre T. Entonces divido todo esto, divido por T. Delta de Q reversible sobre T, esto va a ser el diferencial de S. Y acá, ¿qué más hice? Al pasar de acá a acá, escribí el diferencial de E como N por el CB molar por diferencial de T. Entonces, este primer término me queda N CB molar diferencial de T sobre T. Y al pasar de acá a acá, ¿qué hice? Yo tengo el trabajo, el delta de trabajo. Esto es menos P externa por el diferencial de B. Pero como es el trabajo reversible, P externa es igual a la presión del sistema. Entonces me quedó P por diferencial de B. Como es menos P por diferencial de B, y acá además tengo un menos, menos con menos se me hace más. Entonces me quedó P sobre T por diferencial de B. Bien, sigo. Ahora lo que voy a hacer es, usando la fórmula, la ecuación de estado del gas ideal, tengo que P sobre T es igual a N por R sobre B. Y ya me quedó todo en función de T y B. Ahora entonces voy a integrar. La integral del diferencial de S es el delta S y tengo estas dos integrales. Acá la variable de integración es T, entonces voy desde TI hasta TF, y acá la variable de integración es B, entonces voy desde BI hasta BF. Y esta fórmula ya así está, es general para un gas ideal. Nosotros vamos a considerar un poquito más qué es lo que pasa si el CB es independiente de la temperatura, entonces lo puedo sacar afuera del integral y me queda N por CB molar logaritmo de T final sobre T inicial. Y esta segunda integral me queda N por R logaritmo de B final sobre B inicial. Este pasaje, la igualdad entre este término, N por R diferencial de B sobre B, y N por R logaritmo de B final sobre B inicial, siempre se cumple. Esto es así. Para pasar de acá a acá, lo que tengo que tener es que CB sea independiente de T. Entonces, con esta ecuación que está acá,
yo puedo calcular el cambio de entropía para cualquier cambio de estado de un gas ideal. Acá les marqué que voy de A hasta B o de B hasta A por dos caminos, uno el azul que sería el reversible, que es el que es suave, y el otro el verde que es el irreversible. Bueno, no me importa, yo hice la deducción de esta ecuación usando usando o haciendo mi razonamiento en base al diferencial de E en una transformación reversible. Pero como la entropía es función de estado, el cambio de entropía en ir desde un punto a otro no depende del camino. Entonces, si yo fui por un camino irreversible, no me importa, el cambio de entropía tiene que ser el mismo a el cambio de entropía verificado en el camino reversible. Entonces, dedujimos la fórmula para el caso reversible, pero esa fórmula que obtuvimos es válida para cualquier otro caso. Y la pueden aplicar a procesos a T constante, a B constante, a P constante, lo que quieran. Incluso acá, por ejemplo, como está escrita, esta fórmula relaciona T y B, pero ustedes pueden usar la ecuación de los gases para relacionar T y P o B y P o lo que se les dé la gana. Esta fórmula es absolutamente general, excepto que consideramos CB independiente de la temperatura. Bueno, y ahora vamos a ver el tercer principio de la termodinámica, que es un principio que es muy útil en calorimetría, para hacer cálculos de entropía. No tiene la importancia fundamental que tiene en el primer y segundo principio en todo lo que es tanto la espontaneidad como el uso de la energía, pero bueno, existe también y es importante que lo presentemos y que veamos cómo hacer los cálculos con el tercer principio de la termodinámica. El mismo dice que en el cero absoluto, la entropía de cualquier sustancia que forma un cristal perfecto es cero. Conocer el valor de la entropía en un punto, en este caso en el cero absoluto, lo que nos permite es calcular valores absolutos de la entropía en cualquier otra condición. O sea, la ecuación del segundo principio me permite calcular variaciones de S. Me dice, bueno, si vos querés calcular una variación de S, tenés que integrar el diferencial de S. Entonces, basándome en esa ecuación del segundo principio, yo puedo hacer un cálculo del cambio de S en ir desde una temperatura 0 a la temperatura T, estrellita. Y eso es S a la temperatura T estrellita menos S a 0. Ahora, el tercer principio lo que me dice es que esta S es 0. Entonces, simplemente haciendo este cálculo, yo puedo calcular el valor absoluto de una entropía, que eso es algo que no puedo hacer con la energía interna. Como no conozco, no hay ningún principio de la naturaleza que me diga cuánto vale la energía interna en un punto dado. Entonces, por eso, con el primer principio yo puedo calcular cambios de energía interna, pero nunca voy a poder calcular valores absolutos de energía interna. Y lo mismo, H, entalpía, que es una función que se deriva de la energía interna, puedo calcular variaciones de H, pero no valores absolutos de H. En cambio, el tercer principio de la termodinámica me permite conocer los valores absolutos de las diferentes sustancias en diferentes condiciones de temperatura, presión, volumen, lo que fuere. Como ejemplo, vamos a considerar, acá tenemos un gráfico en donde se representa la entropía absoluta de una sustancia en un amplio rango de temperaturas que va desde el 0 Kelvin, donde la sustancia obviamente es sólida, hasta una temperatura alta donde la sustancia es gaseosa. Y tenemos acá el punto de fusión y el punto de ebullición, y este gráfico está hecho a una presión dada. Entonces supongamos que yo quiero calcular la entropía absoluta de esta sustancia en este punto A que tiene una temperatura T sub A. Bueno, de acuerdo con las fórmulas que les di unas pantallas más atrás, esta entropía en el punto T sub A va a ser la integral entre T igual a 0 Kelvin y la temperatura del punto A ¿de qué? Del delta de Q, que es
la capacidad calorífica del sólido por diferencial de T dividido T. Quizás a alguno le podría dar alguna suspicacia esta fórmula porque voy desde T igual a 0 y estoy dividiendo por T. Les podría llegar a parecer que esta integral es indeterminada, pero eso no pasa porque la capacidad calorífica va a 0 más rápido de lo que va T. O sea, la capacidad calorífica va a 0 con T al cubo y entonces esta integral está bien definida y no es indeterminada. Bueno, y capaz que no se les hizo ese lío y se los hice yo al hacer el comentario. Bueno, entonces con esta fórmula calculamos la entropía absoluta de este punto que está a la temperatura T sub A. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la entropía absoluta de este punto T sub B? Fíjense que voy a tener que calcular el cambio de entropía en venir de acá hasta acá. Entonces voy a tener que calcular, en lugar de hacer entre 0 y T sub A, voy a tener que ir desde 0 hasta la temperatura de fusión y después voy a tener que calcular el cambio de entropía que acompaña a la fusión y después voy a tener que calcular el cambio de entropía de calentar el líquido desde la fusión hasta el punto B. Y esos son estos tres términos que están acá. El primer término, que corresponde a esta parte del calentamiento, entre 0 y temperatura de fusión. Después tengo este salto que está acá, que es el que acompaña a la función. Dijimos que el delta de entropía era el delta H sobre la temperatura de equilibrio, en este caso el delta H de fusión sobre T de fusión es el delta S de la fusión. Y después tengo un nuevo, otro término para el cacho que me falta de la entropía, que es cómo sube la entropía desde la temperatura de fusión hasta la temperatura del punto B. En ese caso tengo la integral entre la temperatura de fusión y la temperatura del punto B de la capacidad calorífica del líquido por diferencial de T sobre T. Bueno, y si quiero ir a calcular la entropía de un punto como el punto C, ahora tengo todos estos términos. Son, digamos, estos que tenía con el cual estaba acá, que llegaba a tener todo el líquido, y le sumé este término, que es la integral entre TF y la temperatura de ebullición de Cp del líquido por diferencial de T sobre T, o sea, este cambio de entropía. Y acá tengo este otro cambio discontinuo, que es el que corresponde a la vaporización, que es el delta H vaporización por la temperatura de ebullición. Y finalmente, perdí el punto C. Bueno, después tengo la integral entre T y la temperatura del punto C de la capacidad calorífica del gas por diferencial de T sobre T. Y luego ustedes van a tener que hacer bastante de estos cálculos, así que por ahora me parece que con esto es ya suficiente. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer para terminar es ver la definición de energía libre y ver por qué es útil. Y para eso, como anticipo de eso, digamos, lo que tengo que hacer es combinar el primer y el segundo principio y ponerlos en una sola ecuación. Entonces, para el primer principio tenemos que el diferencial de E es delta de Q más delta W. Y para el segundo principio lo voy a expresar de acuerdo a lo que me indica la desigualdad de Clausius. Diferencial de S es mayor o igual que delta de Q sobre T. Pero esto lo reordeno y pongo T por diferencial de S es mayor o igual que delta de Q. Entonces yo quiero reemplazar este delta de Q por T por diferencial de S. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo una igualdad y yo voy a sacar delta de Q y voy a poner T por diferencial de S. Como T por diferencial de S es mayor que el delta de Q, esto que era una igualdad se me va a transformar en una desigualdad. Yo reemplacé delta de Q por T por diferencial de S, que es mayor que delta de Q. Entonces me quedó esta desigualdad. Entonces tengo diferencial de E menor o igual que T por diferencial de S más el delta de trabajo,
que a su vez el delta de trabajo lo puedo exponer como el trabajo de expansión-compresión, que es menos la presión externa por diferencial de B, más el diferencial de trabajo independiente del cambio de volumen. Bueno, bien, esa es la ecuación general. Lo que voy a hacer ahora, porque la energía libre, bueno, es una función de estado, pero es útil a T y P constante. Entonces lo que vamos a hacer es a mostrar por qué es útil usarla a T y P constante, y vamos a ver cómo de ahí sale su definición. Entonces vamos a considerar la unión, esta ecuación que es una unión del primer y segundo principio, pero en condiciones de T y P constante. Salimos de la ecuación general que acabo de ver, que acabo de obtener. Muy bien. Al pasar de esta ecuación acá, lo que hice es reemplazar. En lugar de P externa, puse P. ¿Por qué? Porque si estoy en condiciones de T y P constante, ustedes deben recordar que la condición de presión constante de mi sistema se logra haciendo que la presión del sistema sea igual a la externa y ambas sean siempre constantes. Entonces es válido reemplazar P externa por P del sistema. Bien, hago un paso más y como T y P son constantes, las puedo poner adentro de los diferenciales. Esto ya lo habíamos discutido también en una clase anterior. Entonces, listo. Metí T adentro de este diferencial y esta P adentro de esta diferencial. Y ahora lo que voy a hacer es poner de un lado de la desigualdad todo lo que son funciones de estado y del otro lado el trabajo. Me queda diferencial de E diferencial de E más diferencial de P por B menos diferencial de T por S es menor o igual que el diferencial de trabajo independiente de cambio de volumen o el diferencial de trabajo útil. Bien, y esto es una suma algebraica, ¿no? Pero es una suma de diferenciales, eso es igual al diferencial de la suma. Entonces me queda diferencial de E más P por B menos T por S es menor o igual que el delta de trabajo independiente de cambio de volumen. Ahí está, esa es la misma ecuación que tenía recién, que vimos que es válida a temperatura y presión constante. Entonces ahora lo que voy a hacer es una definición. Voy a definir G como E más P por B menos T por S. Dado que E, P, B, T y S son funciones de estado, G también es una función de estado. Y esto no es otra cosa que una definición que la hacemos así porque conviene hacer así, porque es útil usar o tener definida una función de estado de esta manera. ¿Por qué es útil? Porque las variaciones de esta función de estado, el diferencial de G, es menor o igual que el delta de trabajo independiente del cambio de volumen. ¿Cuándo vale la igualdad? ¿Cuándo el diferencial de G es igual al diferencial de trabajo independiente de cambio de volumen? Bueno, vale la igualdad cuando valía la igualdad en la ecuación de Clausius, que eran los procesos reversibles y en el equilibrio. Entonces, si yo defino G de esta manera, lo que estoy logrando es tener una función que me mide el trabajo independiente de cambio de volumen en el equilibrio o en los procesos que son reversibles. Y eso, digamos, esa situación de cuando se realizan trabajos independientes de cambio de volumen la vamos a ver en el módulo 2, pero ahora lo que vamos a ver es situaciones en las que no se realizan trabajos independientes del cambio de volumen. Y en ese caso, lo que yo obtengo es que esta función G que acabo de definir acá con esta ecuación, esta función G, si yo la analizo a temperatura y presión constante, esta función G solo puede disminuir o permanecer constante. Va a disminuir cuando se cumple la desigualdad de Clausius, que es en los procesos irreversibles. Entonces, si yo tengo un sistema que está a T y P constante y que sufre un proceso irreversible,
entonces la energía libre de ese sistema va a bajar, va a disminuir. Por otra parte, si yo tengo sistema T y P constante y el diferencial de G es igual a 0, ese sistema o está sufriendo un proceso reversible o está en equilibrio. Entonces, lo que vemos acá es que la energía libre me conviene definirla así porque es un nuevo criterio de espontaneidad. Es un criterio de espontaneidad que no se puede usar universalmente, solo se puede usar a T y P constante, pero las condiciones de T y P constante se dan mucho en el laboratorio y en muchas situaciones que son de interés en sistemas bioquímicos, biofísicos, etcétera. Entonces es una función de estado que es muy útil, es la que me predice si va a haber equilibrio o, en el caso de que no haya equilibrio, de qué manera va a evolucionar el sistema, la energía libre, el signo de los cambios de la energía libre. Resumiendo entonces, en procesos a temperatura y presión constante, donde no hay trabajos independientes del cambio de volumen, puedo usar el signo del diferencial de G como un criterio de espontaneidad. Entonces, el resumen de los criterios de espontaneidad, habíamos visto para procesos irreversibles, el diferencial de S del universo es mayor que 0, que eso va acompañado con esta desigualdad de la desigualdad de Clausius, pero esta situación, que es general, digamos, estas ecuaciones que valen para procesos, aunque no sean a T constante, ni a P constante, ni a nada, cuando yo considero procesos a T y P constante, el proceso irreversible me conduce a un diferencial de G menor a 0. Y al revés, yo puedo tener, supónganse que yo tengo un sistema que está a T y P constante, y hago un cálculo, y para el cálculo que hago me da que el diferencial de G es mayor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que ese proceso jamás ocurre, y el que ocurre es el proceso que es opuesto, porque el proceso opuesto tiene diferencial de G menor a 0. Y por otra parte, habíamos visto, cuando tengo un proceso reversible, cuando se alcanza el equilibrio, en ese caso el diferencial de S del universo es 0 y se cumple que el diferencial de S es el cociente entre el delta de Q y la temperatura. Estas dos ecuaciones son válidas siempre, aunque no haya P constante, ni T constante, ni nada constante. Ahora, si tengo un proceso reversible o hay equilibrio y estoy a T y P constante, cuando el trabajo independiente del cambio de volumen es 0, entonces el diferencial de G es igual a 0. Vamos a hacer muchísimos cálculos con G en el segundo módulo. Por ahora vamos a ver solamente algunos pocos cálculos, pocas ecuaciones, que son las que aparecen en el seminario de segundo principio, y vamos a hacer muchísimo más cálculos para hallar el signo del diferencial de G en el módulo 2. Por ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Un proceso que tengo T inicial igual a T final. Fíjense que la definición de G es E más P por B menos T por S. A su vez, E más P por B es H. O sea que G es H menos T por S. Si yo tengo un proceso a temperatura constante, tengo delta G es delta H menos delta de T por S. Ahora, en el delta de T por S, si T es constante, me queda que esto es delta H menos T por delta S. Esta ecuación que está acá la vamos a usar mucho en los cálculos de termoquímica, que es el tema que sigue ahora después del segundo principio, termoquímica. Y otra ecuación que les va a ser útil para resolver el seminario es el delta G de los cambios de fase. El delta G de los cambios de fase es 0. Tienen dos formas de llegar a este resultado. Una es, recuerden, vayan unas pantallas más atrás, habíamos visto que el delta S del cambio de fase es delta H sobre T. Entonces, cuando reemplazan acá, les queda necesariamente que el delta G del cambio de fase es 0. La otra forma de llegar a esta conclusión es
puramente teórica, en el cambio de fase reversible a T y P constante, diferencial de G tiene que ser igual a 0, el integral de diferencial de G es delta de G y es 0. Entonces, en los cambios de fase no hay variaciones de cambio de fase a temperatura y presión constante, ¿no es cierto? O sea, en condiciones de presión constante no hay variación de la energía libre del sistema. Bueno, entonces con esto terminamos esta primera presentación del segundo principio. Falta una clase más, un video más, donde vamos a ver la interpretación molecular de la entropía, vamos a ver la fórmula de Boltzmann para calcular la entropía a partir de consideraciones de termodinámica estadística. Son de las poquitas cosas más a nivel molecular que vamos a ver en el curso, pero como es relevante para muchas cosas que tienen que ver con conformaciones de proteínas, nos interesa darle también ese, digamos, darle segundo principio desde ese punto de vista, pero con las ecuaciones que hemos visto hoy, prácticamente pueden hacer la mayor parte del seminario del segundo principio, así que ya les queda, tienen para entretenerse, y nos vemos entonces en un próximo video donde vamos a ver con un poquito más de detalle qué es la entropía a nivel molecular. Nada, que estén bien y nos vemos en el próximo video.